Hoy voy a explicar la solución de algunos circuitos mediante 3 ejemplos donde tenemos en cuenta las leyes de Kirchhoff, mallas y nodos. El primer ejemplo es un circuito que tiene 2 mallas. Inicialmente les recomiendo que se den cuenta qué componentes tiene ese circuito. Entonces, nosotros vemos que ahí tenemos una fuente de voltaje de 1.5 voltios, otra fuente de 9 voltios, tenemos una resistencia de 100 ohmios y otra resistencia de 200 ohmios. Bueno, visto de esa forma, tenemos que nosotros colocar las corrientes. Vamos a elegir la corriente que sale por la fuente de 1.5, lo vamos a llamar I0. Llega a este nodo y obviamente se distribuye para I1 y para I2, o sea, para la resistencia R1 y para la resistencia R2. Vamos a plantear las ecuaciones de Kirchhoff entonces. Las de corrientes. Vamos a plantear la corriente en este nodo que está aquí, en este punto N. De la corriente que entra es igual a la suma de las corrientes que salen. Entonces I0 es igual a I1 más I2. Esa sería nuestra primera ecuación. Vamos a plantear las leyes de Kirchhoff de voltajes tanto para la malla 1 como para la malla 2. Entonces en la malla 1 aquí salimos por menos y tenemos que I menos I1 R1 salimos por más 1.5 es igual a 0. Recordemos que la ley de Kirchhoff de voltaje dice que en una malla todos los voltajes o la suma de los voltajes es igual a 0. Aquí ya reemplazar el valor de R1 por 100. Y en la malla 2 de voltajes tenemos que, si nos vamos por este lado, tenemos que menos 9 voltios menos la corriente por R2, y seguimos. Aquí salimos por más I1 R1 es igual a 0. Esta sería la ecuación. Entonces menos 9 salimos por menos I2 R2, seguimos más I1 R1 igual a 0, reemplazamos sus valores y tenemos una nueva ecuación. Entonces vamos a calcular las corrientes. De esta ecuación 2 tenemos que menos I1, despejando, ¿no? Es igual a, eso pasa al otro lado, menos 1.5 sobre 100. I1 es igual, cambiando aquí los signos, a 0.015. Y de la 3, de esta ecuación 3, ahí tenemos una ecuación donde está I2 y donde está I1. Pero I1 ya la conocemos. Entonces queda menos 9 menos I2 por 200 más I1, que es 0.015 calculado acá por 100 igual 0. Me queda una sola ecuación con I2 y la despejamos. Obtenemos este valor. Entonces ya calculamos I1 e I2. Y de esta ecuación 1 me dicen que I0 es igual a I1 más I2, la reemplazamos sus valores y obtenemos que I0 es menos 0.0225 amperios. Bueno, los valores de las corrientes que dan negativas realmente pues no son corrientes negativas porque son corrientes que se pueden medir,
por medio de un amperímetro. Lo que sucede es como nosotros, para solucionar el circuito, partimos de esta convención de que aquí es I0, I1, I2. Quiere decir que realmente la dirección de I1 dio positiva, o sea que sí está bien, pero I2 da negativa, o sea que no es en ese sentido, sino es en el otro sentido, el sentido al revés. E igual I0. I0 no es en este sentido, sino en el sentido contrario. Para calcular los voltajes, pues ya sabemos por la ley de Ohm que voltaje es corriente por resistencia, ya conocemos los valores. Voltaje V2 es I2 por R2, estamos calculando estos voltajes V2 y V1. Y para las potencias, pues potencia es corriente por voltaje. Recordemos que amperios por voltios nos da vatios, ¿cierto? Y recordemos que amperios por ohmios nos da voltios. La ley de Ohm y la ley de los vatios. Ya conocemos todos los valores, conocemos I1, conocemos V1, entonces hallamos su potencia. Conocemos aquí I2, aquí está, y V2 que está aquí, y de eso calculamos las potencias disipadas por esas dos resistencias. En el siguiente ejemplo, repito, hay que mirarlo bien, tenemos una fuente de voltaje de 12 voltios con este sentido, con esta polaridad, otra de 10 voltios, una resistencia R3 de 1 ohmio, una resistencia R2 que no se sabe su valor, una resistencia R3 de 1 ohmio, aquí están sus valores, y me dicen que el problema me dice que el voltaje V2, o sea que el voltaje en esta resistencia es menos 10 voltios. Y como dato también me dicen que esta I3 es 2 amperios. Entonces vamos a aplicar las ecuaciones en este nodo de corrientes. Bueno, por ley de Ohm, el voltaje en esta resistencia siempre es pues corriente por resistencia. La corriente I3 me la da el problema, 2 amperios, y R3 pues 1 ohmio, eso me da 2 voltios. Y la ley de corriente dice que voltaje que entra a un nodo, estamos viendo este nodo, la corriente que entra es I1, entra, y sale I3 y sale I2, o sea que I1 es I2 más I3, tal como está acá. Para la malla 1, si queremos plantear la ecuación de la malla 1, tenemos que 10 positivo menos I1R1 menos I3R3 igual a 0. Ya R1 se conoce, I3 también se conoce porque me la da el problema, R3 también. Y entonces podemos hallar la corriente I1 de esa forma. I1 es 1 amperio. De la ecuación 1 me dice que I1 es I2 más I3, entonces I1 es igual a I2 más 2, y entonces I1 ya la hallamos que es 1, eso me da que I2 es menos 1 amperio. Bueno, la clave de la solución del circuito es suponer por convención unas corrientes de malla, en este caso I2 y I1. Por lo general siempre se escoge en el sentido del reloj, movimiento de la manecilla del reloj, y por donde entra la corriente, en este caso I3, entra la corriente se coloca más y donde sale se coloca menos. Aquí llega I2, esta I2 llega y sube por acá, entonces positivo y negativo.
Lo mismo I1 hace este recorrido, entra por acá positivo y negativo. De esa forma se obtiene la polaridad para poder plantear las ecuaciones. Bueno, B2 me da el problema, me dice que es menos 10 voltios, ¿sí? Pero esta B2 es I2 por corriente, o sea, corriente por resistencia. Despejamos la resistencia que me la pide el problema. El problema me dice cuánto vale R2. Entonces despejamos B2 sobre I2, ya estos datos se conocen, y la resistencia tiene que ser de 10 ohmios. Cuando calculemos resistencia, siempre la resistencia tiene que dar positivo. No sucede como los voltajes o las corrientes, porque si aquí una corriente me da negativa, simplemente quiere decir que esa corriente que nosotros supusimos no era así, sino que es al revés. Pero en cambio las resistencias siempre tienen que dar positiva. En este tercer ejemplo, hay un circuito que tenemos una fuente de corriente de 5 amperios, una fuente de voltaje E que no se conoce su valor, nos dicen cuánto es, tres resistencias, ahí están los valores. Vamos a solucionar el circuito. Me dicen que calcule si B3, este voltaje es 12 voltios, cuánto vale esta corriente y cuánto vale el valor de la fuente de voltaje E. Bueno, entonces por ley de corrientes, en este punto la corriente que entra, I porque esta entra, mire, es igual a I2 más I1, I1 más I2. Esa es la primera ecuación, donde I es 5 amperios. Y por ley de Ohm, la corriente, esta corriente I2, pues es voltaje sobre su resistencia. Voltaje B3 me dice el problema que es 12 voltios sobre la resistencia 6, 2 amperios. Y de esta ecuación 1, despejando I1 es igual a 5 menos I2. Reemplazamos el valor de I2 y me da que I1 es 3 amperios. Entonces I2 es 2 amperios, I1 3 amperios. Y está bien, porque aquí van 5, se van 2 amperios por acá y 3 amperios por allá. Y si aplicamos en la malla 1, en esta malla, la ley de Kirchhoff, que dice que la suma de voltajes en una malla es 0. Entonces aquí tenemos E positivo, aquí es menos I1, positivo, aquí tenemos la corriente viene en este sentido, o sea, el positivo lo coloca aquí. Entonces es E más I1 R1, que está aquí. En cambio acá, si salimos por menos B3 es igual a 0. Reemplazando, E es igual a I1, que es 3, R1 me da el problema que es 6 ohmios, aquí está, y B3 me da el problema que es 12 voltios. Entonces despejando me dicen que E es igual a menos 6 voltios. O sea que este valor de la fuente es 6 voltios, pero tendríamos que cambiar la polaridad, colocarla al revés. Bueno muchachos, muchas gracias por compartir.